Muy buenos días. Ahí viene el frío, ¿verdad? Ayer Dios nos dio chance de lavar. El clima estaba agradable, como que ni frío ni calor. Ayer todos andábamos haciendo preparaciones para las temperaturas de nivel congelamiento, ¿verdad? Fui a la ferretería y estaba lleno, todos comprando aislante y tubería de gas y hule, ese que tiene burbujas para aislar, todo lleno, todo lleno. Algunos subieron sus precios. Lo que normalmente costaba tanto, como hay mucha demanda, subió en el precio, pero podías encontrar lugares donde todo seguía igual. Personas que no tomaron ventaja de la situación. Y el clima se acomodaba, ¿verdad? Para que hicieras todos los movimientos que tenías que hacer, porque a partir de hoy en la madrugada, supuestamente en algunas zonas de aquí de la ciudad, íbamos a llegar a -1. No sé si se hizo, pero las temperaturas realmente frías llegan supuestamente a partir del martes, con lluvia, lo que hace que las calles se puedan congelar y se vuelve todo peligroso. Hay que estar atento a ver qué dice el gobernador. En otras ocasiones, con situaciones similares, se han suspendido labores, ¿verdad? Yo digo, ay, Dios quiera, quedarnos en la casa, calientitos, aprovechar bien el día, pero pues si hay que trabajar, pues trabajamos, ¿verdad? A fin de cuentas es parte del diseño de la creación, que trabajemos, pero hay que hacer nuestra parte, ¿verdad? Humanamente hablando, prepararnos, si por alguna razón ayer no pudiste, hoy utiliza el tiempo para hacerlo. Y mientras nosotros seguimos estudiando los 10 mandamientos, ya vamos a ver la tercera y última parte del noveno mandamiento. Ya después del 10.º mandamiento vamos a cambiar el tema, pero seguimos con el objetivo de volver a las bases. La semana pasada vimos la segunda parte del noveno mandamiento, lo que sí debemos hacer, o sea, el sentido positivo, y dijimos que la parte que sí debemos hacer, la íbamos a dividir también a su vez en dos partes. El noveno mandamiento está en Éxodo 20:19. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. El sentido negativo es, de forma resumida, no mientas. El sentido positivo, de forma resumida, es di la verdad. Dijimos, ¿qué es la verdad? ¿Cómo podemos hablar sobre decir la verdad sin tener una definición de qué es la verdad? Y vimos que del griego utilizado en la Biblia, que más adelante lo vamos a repasar, la palabra verdad se traduce como aquello que corresponde a la realidad, que es fiel a los hechos. Por lo tanto, la verdad es objetiva, basada en hechos, ¿verdad? No basada en percepciones, ni en opiniones, ni en cultura. La verdad de la cual habla la Biblia, que debemos hablar a nuestro prójimo, es verdad objetiva. Dijimos que no negamos que existen verdades subjetivas y hoy vamos a repasar un poco más de eso. Pero si el mandato es que siempre debemos decir la verdad y lo que esa palabra significa, lo que concuerda, lo que refleja la realidad, entonces siempre que hablemos con nuestro prójimo debemos ser objetivos, ¿verdad? Decir las cosas que son como son. Y nos hicimos la pregunta, ¿siempre debemos decir la verdad? Es decir, en alguna situación es válido mentir y eso fue lo que examinamos con más detalle la semana pasada. Dijimos que los cristianos se dividen en dos posturas en este tema. Aquellos que afirman que siempre debes decir la verdad sin importar las circunstancias ni las consecuencias. Por lo tanto, siempre es pecado mentir. Y la otra postura es que en algunas ocasiones decir la verdad es pecado. Por lo tanto, mentir sería lo correcto, no siempre mentir sería pecado. Y examinamos la evidencia en ambos casos, ¿verdad? Consideramos el clásico ejemplo de la Alemania nazi y la pregunta, ¿tienes judíos escondidos en tu casa? ¿Qué responderías desde un enfoque bíblico? Vemos el caso de las parteras, el caso de Rahab, el caso de Samuel, el caso de Josué, Pablo y sus discípulos engañando a sus enemigos, haciéndoles pensar que todavía estaba en la ciudad cuando realmente salió a escondidas. Entonces vimos que los versículos bíblicos, estos casos particulares, que hay muchos más, pero estos casos particulares estaban atendiendo una instrucción directa de parte de Dios. El plan que le dio a Josué, ¿verdad? El caso de las dos parteras, el caso de Samuel, donde Dios directamente le dice a Samuel cómo debe de hacer las cosas para que Saúl no se dé cuenta de que iba a haber un nuevo rey, que se iba a ungir a un nuevo rey. Entonces, llegamos a una conclusión de que
todos los casos bíblicos pueden aportar evidencia para cualquiera de las dos posturas, ¿verdad? Pueden funcionar para decir, no debes de mentir bajo ninguna circunstancia, o puedes decir, hay ocasiones en las que es válido mentir. Y dijimos que quizás, y esta ya es una situación en la que tú tienes que decidir, quizás el mandato sobre no mentir sería como el de no asesinar, ¿verdad? O como el mandato de obedecer a las autoridades. Decimos que no debes quitar una vida de forma injustificada, que sería asesinato, pero sí puedes tomar una vida en obediencia a Dios, por medio de la pena capital, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, por medio de la legítima defensa. Entonces el problema no es quitar la vida, sino por qué, ¿verdad? No es pecado quitar la vida. Quitar la vida puede decirse como matar o como asesinar, pero el por qué lo hiciste es lo que determina bajo qué categoría caes, como matar o como asesinar. Lo mismo la obediencia, se nos manda que obedezcamos a nuestras autoridades, pero siempre y cuando eso no nos lleve a desobedecer a Dios. De manera que desobedecer a las autoridades, en ciertos casos, es obedecer a Dios. Decíamos, de la misma manera, engañar o ocultar información no debería de hacerse a menos que eso nos lleve a obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, cada uno debe de formar su propio criterio. El punto es que cuando nos enfrentemos a una situación compleja, y espero Dios nunca tengamos que hacerlo, pero si tenemos que hacerlo, vas a tener que tomar una decisión. Y sobre todo, tenemos que dar respuesta a quien nos pregunta, ¿verdad? Cuando nos planteen ese tipo de situaciones complicadas, los cristianos debemos aprovechar esa oportunidad para dar una respuesta racional, lógica, coherente, que demuestre por qué confiamos en Dios. También dijimos, y quiero aclarar, y hoy vamos a reforzarlo, que de ninguna manera debes mentir porque tú consideras, subjetivamente hablando, que por medio de la mentira puedes lograr un bien, ¿verdad? No se trata de lo que tú consideras que es bueno, sino de lo que Dios dice que es bueno. De manera que no puedes, nadie de nosotros podemos tomar a la ligera el hecho de decir, pues yo creo que esto me va a traer un bien, así que voy a mentir para que nos venga algo bueno. No. Los ejemplos que vimos, todos estaban relacionados a preservar la vida. De manera que se engañó a reyes, a personas, autoridades, para obedecer el sentido positivo del mandamiento no asesinarás, que es preserva la vida. Entonces, obedecer a Dios requería que ciertos individuos, personas, autoridades fuesen engañados o se les ocultara la información. De manera que ese sería un criterio. Ahora, el día de hoy nos enfocaremos en estudiar las situaciones donde sí debes decir la verdad. Cueste lo que cueste. ¿Cuáles son las circunstancias en las que debemos obedecer el noveno mandamiento a pesar de la cultura, a pesar de nuestra familia, a pesar de las autoridades, etcétera? Tiene que ver con situaciones más generales, no necesariamente son cosas de vida o muerte, pero son cosas que debemos enfrentar de la manera correcta. Entonces, hoy vemos la última parte para ver todos estos casos, que lo vamos a dividir en 3 tipos de casos en los que, aunque se nos dificulta decir la verdad y algunos entran en dudas serias de si decir o no decir, bíblicamente podemos demostrar que debe ser dicho. Decir la verdad no es fácil, ¿verdad? Decir la verdad es muy complicado en muchas ocasiones y debemos saber cómo proceder bíblicamente en ese tema. Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por este frío, gracias por todo lo que nos mandas, porque todo es por misericordia y gracia. Nada de lo que nos has dado lo merecemos. Y hoy venimos a pedirte en esa misma condición, Señor, sabiendo que no merecemos nada, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, que nos ayude a comprender lo que dice tu palabra y que no quede solo en nuestras mentes, sino que también tu Espíritu Santo, como afirma tu palabra, ponga en nosotros el querer como el hacer, según tu soberana voluntad, para que nos encontremos, Señor, haciendo tu voluntad, no nada más conociéndola, sino llevándola a la práctica. Ayúdanos a que podamos tener el entendimiento que nos lleve a tomar las decisiones correctas y enfrentar las consecuencias que sean necesarias con tal de obedecerte, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a Efesios 4:25, que es donde Pablo nos explica el sentido positivo, lo que sí debemos hacer en este mandamiento. Dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo.
De aquí obtenemos la definición de verdad. La palabra griega, aletheia, verdad, fiel a los hechos, realidad. Sinónimo de realidad como lo opuesto a una ilusión. Fíjate bien, opuesto a una ilusión. Una ilusión sucede en la mente de un individuo, ¿verdad? Y lo que esa persona se imagine o piense, no hay forma de saberlo yo externamente. Aunque pudiera sospechar por la cara que pone, ¿verdad? O el comportamiento que llegue a demostrar, no hay forma de que yo sepa lo que pasa en la mente de alguien. Entonces, cuando hablamos de verdad, la verdad, esa verdad no puede estar albergada solo en la mente de un individuo y ser distinta en la mente de otro individuo. Porque entonces no podríamos definir qué es la verdad. Cuando vemos aquí la palabra mentira, falsedad, mentira, engaño, se utiliza para describir cualquier cosa que sea contraria a la verdad. Cualquier cosa contraria a la verdad. Entonces, si entendemos qué es la verdad y que depende de los hechos, tenemos que hacer la distinción entre verdad objetiva y verdad subjetiva. Pero esto lo vimos la semana pasada, pero voy a repasarlo para poder entrar de lleno al tema que queremos ver. Yo puedo hacer preguntas sobre verdad objetiva y sobre verdad subjetiva. Dije la semana pasada, si yo te pregunto, ¿fuiste a la tienda a comprar lo que te pedí? Solamente hay dos respuestas válidas, sí o no. No pudiste haber medio ido a la tienda, ¿verdad? O medio no ido a la tienda. ¿Fuiste o no fuiste? Sin importar la razón por la que no fuiste. ¿Me explico? Sí o no. A muchas personas les molesta eso, sobre todo cuando hablamos sobre ciertos criterios o formas de pensar. Muchas veces los cristianos, a mí me ha pasado muchas veces y he leído que así le pasa, a los cristianos los acusan de ser absolutistas. O es blanco o es negro. No hay términos medios, no hay escalas de grises. Y eso tiene una connotación negativa, se ve como mal, como que está cerrado de la mente, como que no entiendes que las cosas cambian. No todo puede ser sí o no. Tiene que haber grados intermedios. Y muchas veces esa es la objeción que he escuchado cuando hablo de términos bíblicos, de parte de cristianos y de parte de no cristianos. Pero si partimos de la escritura y hay que decir la verdad, y más adelante vamos a ver cómo Jesús habla en estos mismos términos, cuando hablas de algo objetivo, entonces no hay de otra, o es o no es, ¿verdad? ¿Qué pensarías de alguien que te dice, yo soy medio cristiano? ¿Le crees? ¿Cuenta como cristiano o cuenta como no cristiano? ¿Eres o no eres? ¿Y cómo podemos decidir si eres o no eres? He escuchado personas que me dicen, bueno, yo conozco personas que están completamente convencidos de que son cristianos. ¿Quién eres tú para decir que no son? Ahí es donde entra el conflicto, ¿verdad? ¿Cómo que eso no es? Pues él le echa ganas. Tiene como 30 años de ser así y de vivir así. Y él está convencido de que es correcto lo que él hace. ¿Le puedes decir que en realidad no es cristiano? No, algunos cristianos dicen, no, pues está difícil, ¿verdad? Porque yo no puedo saber entonces si eso no es. El punto es que dice la Biblia. Jesús fue muy claro. Al árbol lo conoces por sus frutos. No es lo que dice, sino lo que hace. Entonces, ¿hay una forma de saber si eres o no eres? Por supuesto, con las cosas que haces. Pero fíjate cómo el primer argumento es, no, tú eres muy cerrado de mente. Tú no puedes decir si eso no es. Yo no lo digo en base a mis criterios, sino en base a lo que dice la Biblia. ¿Me explico? Cuando hablamos de términos de qué es verdad, tenemos que irnos a los hechos. Entonces, si yo te hago una pregunta subjetiva, ¿cuál es tu helado favorito? Me puedes decir que es helado de fresa, de vainilla, helado de gustos raros como pistache o beso de ángel. ¿Han probado la nieve de beso de ángel? ¿Y quién puede saber si realmente así sabe un beso de ángel? Pues no sé. Pero la prueba, ay, sí sabe a beso de ángel. Mentiroso, ¿verdad? Que no tienes una forma de compararlo. Y ese es mi punto. ¿Cómo sabes tú a qué sabe eso, verdad? Sabe a nada mezclado con palomitas. Palomitas lo entiendo, pero ¿a qué sabe la nada? No, pues es un gusto, una sensación muy extraña. No puedo definirlo si no me presentas un estándar.
Esto es, a ti te gustaría ir a la frutería y decir, deme un kilo de aguacate, otra vez el aguacate, deme un kilo de aguacate, y te da 2 aguacates, y tú dices, ah, caray, esto no es un kilo de aguacate, para mí es un kilo de aguacate. No, 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 esto está muy ligerito, digo, hay aguacatones que a lo mejor sí pesan 1 kilo, pero dices, no, estos aguacates están muy chiquitos, esto no es 1 kilo. Y la señora de la frutería te va a decir, pues para mí es 1 kilo y hágale como quiera. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Tendrás que aceptar que para ella eso es 1 kilo? No, tan sencillo. Vamos a una báscula, pero no suya, señora. Porque seguramente la suya va a darle los kilos que usted dice. Vamos a una báscula en la que podamos confiar, porque hay un estándar de peso. Y ahí ponemos los 2 aguacates y ahí vemos si eso no es 1 kilo. ¿Me explico? ¿Cómo podemos decir con absoluta seguridad si esos aguacates, esos 2 aguacatitos son 1 kilo o no? Por el estándar, ¿verdad? Si no tienes un estándar, no hay forma de decir que algo es verdad. No hay forma de decir que algo es mentira. ¿Se entiende? Si no existieran las básculas, si nadie hubiese dicho cuánto pesa 1 kilo, la definición de 1 kilo no existe. Hablar de 1 kilo es hablar de lo que cada quien quiera. No habría forma de ponernos de acuerdo a la hora de comprar frutas o verduras o cualquier cosa que tenga que ver con el peso del producto que vas a comprar. Así que lo que la Biblia afirma que cuando hablamos de verdad tiene que ver con la realidad. Así que nos vamos a los hechos, a un estándar, qué es lo que realmente pasó. Ahora, hay cosas en las que no podemos tener una medición física como 1 kilo o 1 metro o un pie, que es la medida del sistema de nuestros amigos del país vecino, ¿verdad? Una pulgada. Si no hay un estándar definido, no hay forma de saberlo. Pero hay cosas donde no podemos tener un estándar físico. Pero tenemos que tener un estándar si hablamos de verdad objetiva. Por ejemplo, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo lo definimos? ¿Cuál es la base para definir que algo es bueno o es malo? Necesitamos un estándar, pero nunca te vas a encontrar algo físico que defina si algo es bueno o es malo. Pero sí un estándar moral que define qué debes hacer, qué no debes hacer, qué es lícito y qué está prohibido, que es los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos son un estándar objetivo para definir si eres bueno o si eres malo. El punto que yo quiero resaltar es que proviene de Dios. Y es algo que también vimos la semana pasada. La Biblia enseña que Dios es verdadero, que su palabra es verdad, que Jesús es la verdad y el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Juan 5:20 también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Al decir que Dios es verdadero, significa que corresponde con los hechos, es la realidad. Realmente hay un Dios y es el único Dios, porque por sus atributos no puede haber más de uno. Luego, Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Ok, queremos saber si algo es verdad o no, ¿contra qué lo podemos comparar? Contra la palabra, la escritura, la Biblia, porque proviene de Dios que es verdad, que es verdadero. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Cuando la Biblia afirma que Jesús es la verdad, está diciendo todo lo que él hizo, todo lo que él dijo, todo lo que haya sido de su comportamiento, todo refleja tal cual como es Dios. Él es la verdad de Dios. ¿Se entiende? Entonces, hacer algo o no hacerlo, tendríamos que ir también a comparar con lo que Jesús hizo o no hizo, para saber si es verdad o mentira, si es correcto o incorrecto. Y luego Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Ok, si me guía toda la verdad y la palabra es verdad, lo que el Espíritu Santo me guía a hacer debe concordar con la palabra, con lo que se dice de Dios, porque Dios es verdadero, con lo que hizo Jesús. O sea que ninguno puede decir, a mí el Espíritu Santo me dijo que los matara a todos. ¿Por qué? No sé, pues yo aquí sentí clarito, clarito lo sentí. Como casi nunca siento las cosas.
casi escuché. Ok, mientes. No, no estoy mintiendo, claro que mientes. Porque la Biblia en ningún momento justifica eso que el Espíritu Santo supuestamente dijo. ¿Y tú quién eres para decir que estoy mintiendo? Yo nadie. Quien lo dice es la Escritura. ¿Me explico? Porque si lo que está escrito es verdad y el Espíritu Santo te dijo eso, entonces el Espíritu Santo estaría en contra de la verdad y la Biblia afirma que eso no pasaría. Porque el Espíritu Santo te guía a toda verdad. ¿Se entiende? Un caso muy práctico. Cuando los cristianos se reúnen en ciertas iglesias donde empiezan todos a hablar en lenguas y dicen que el Espíritu Santo los movió a hablar en lenguas. ¿Es verdad o es mentira? Le podemos decir con absoluta certeza que es mentira. Y se lo he dicho a varios, y se ofenden y se asombran. ¿Y cómo te atreves a decir eso? Tú no estás ahí, tú no sabes lo que ellos sintieron. Te lo digo con plena seguridad, porque la propia Escritura dice que nadie hable en lenguas a menos que haya intérprete. No hay intérprete, porque ni siquiera son lenguas lo que hablan, ¿verdad? Son balbuceos extraños. Entonces, puedo afirmar, no porque me crea mucho, no porque me siento superior, sino porque la Biblia dice que está prohibido hablar en lenguas a menos que haya intérprete. Y si ellos dicen que el Espíritu Santo los movió a hablar en lenguas, mienten, no importa cuántos sean. Todos los que afirmen eso, mienten porque no había intérprete. ¿Puedes estar seguro de que realmente están mintiendo o no te sientes capacitado para llegar a una conclusión así? Creo yo que ese es el problema de muchos cristianos. Porque no puedes decir la verdad o saber si algo es verdad o no si no conoces la verdad. Si tú no conoces ese versículo que prohíbe que se hable en lenguas a menos que haya intérprete y prohíbe que lo hagan todos al mismo tiempo, porque si no van a parecer locos. Y cuando entra el incrédulo va a decir, estos están locos. Si tú no conoces en la carta a los Corintios, no podrías decir si algo es verdad o no. No podrías decir si ellos realmente están siendo guiados por el Espíritu o no. Ahora el mandato es, di la verdad. Entonces, nos enfrentamos a una semana complicada porque muchas veces no dijimos las cosas que debimos haber dicho y omitimos verdades que no quisimos decir para evitarnos problemas, porque consideramos que no era necesario, porque consideramos que era lo mejor no decirlo, etcétera, etcétera. Y esos problemas se acumulan y se acumulan y se acumulan y no nos damos cuenta que el hecho de no decir las cosas, cuando debiste decirlas, decir la verdad, genera muchos conflictos. En tu trabajo, imagínate, encuentras una máquina que está medio fallando y preguntan, ¿cómo están los equipos? Y tú dices, todo bien. ¿Por qué? Porque tienes una meta que alcanzar donde no debe de haber fallas porque tú eres el responsable. Entonces tú dices, no, todo va bien y no reportas esa falla. Cuando truene la máquina, te vas a meter en serios problemas porque no dijiste la verdad. ¿No dijiste la verdad? No, pues porque me iba a afectar. Bueno, te va a afectar más no haberla dicho en su momento. ¿Se entiende? ¿Cuántas veces hemos escuchado conflictos entre personas? Porque hace 3 años tú me dijiste esto. Hace 3 años me enojé por esto y por esto. Ok, ¿y por qué me lo dices hasta ahorita? ¿Por qué no me lo dijiste en su momento? Para que yo pudiera hacer algo. Algunos dicen, esta relación no funciona. ¿Por qué no funciona? No, porque desde hace quién sabe cuánto no te creo nada. ¿Y por qué no lo dijiste? Es que no quería tener problemas. Y mira el problema en el que estamos por no haber dicho la verdad en su momento. ¿Se entiende? La responsabilidad de decir la verdad implica que se diga en el momento en que se debe decir. De nada serviría que tú acumules las verdades durante 10 años y al último las sueltes todas. No, ya no sirve. Todos esos 10 años fueron una pérdida, porque si hubieras dicho la verdad cuando se debió decir, las cosas muy probablemente hubieran cambiado, o mínimo no hubieran continuado. Pero es complicado, es difícil. Entonces, si debemos ser objetivos al hablar, quiero dejar en claro que no se trata de que no puedes hablar de tus sentimientos, ¿verdad? Todos podemos hablar de nuestros sentimientos subjetivos con alguien más, pero dejando en claro que es mi sentimiento, no como si fuese la verdad.
Es decir, una persona no puede decir, ese hermano me tiene envidia. Pero, ay, ¿por qué? Yo sé que me tiene envidia. El Espíritu me reveló que me tiene envidia. Ok, a ver, tenemos el mandato de decir la verdad. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que eso es verdad? ¿No viste la cara que puso cuando entré? Vio mis zapatos nuevos y volteó y puso unos ojos así como que me tiene envidia, es muy claro que me tiene envidia. ¿Qué opinarías? ¿Es verdad o es mentira? ¿Podemos saber si es verdad o es mentira? Sí podemos saber, pero no nada más creyéndole a esa persona, porque para que alguien ponga la cara así puede haber mil razones diferentes, ¿verdad? Capaz que así tiene la cara. Yo le he dicho muchas veces a mí me dijeron, Hernán está enojado, o no estoy enojado. ¿Cómo no? No estoy enojado. ¿Me vas a hacer enojar si sigues diciendo que estoy enojado? No, es muy claro que estás enojado. ¿Cómo sabes? Mira la cara que tienes. Así la tengo. Así la tengo. No significa que estoy enojado. Muchas veces he batallado con ese tipo de cosas. Lo que ven, asumen que es verdad y lo dicen como si fuese verdad. Así que, ¿cómo puedo saber si alguien me tiene envidia? ¿Cómo? Preguntándole. Él tendría que confesar, porque no hay forma de saber lo que pasa en su mentecita, en sus sentimientos, si no me lo dice. ¿Verdad? Si no me lo dice, no puedo saber lo que pasa en su mente. Y esa es una regla muy básica entre parejas, entre equipos de trabajo, entre amigos. Si vamos a decir la verdad, lo primero que tienes que asegurarte es que tienes la verdad. ¿Correcto? Y si no puedo saber yo hacia un estándar físico, ¿contra qué comparo a alguien para saber si me tiene envidia? Eso no lo puedo decidir así. Voy a tener que ir y preguntarle, oye, ¿hay algún problema? ¿Me tienes envidia? Pues no, así no va a funcionar, ¿verdad? Tienes que indagar por qué se porta así, por qué reacciona así. Ah, pero qué flojera. Es más fácil decir, sí es un envidioso y ya. Bueno, quebrantas el noveno mandamiento. ¿Me explico? Los prejuicios, cuando tú concluyes que lo que tú ves, por más claro y obvio que sea para ti, de ninguna manera puedes concluir que es verdad, porque debe ser objetivo. Cualquiera que lo vea debe concluir si eso es verdad. Pero cuando pasa dentro de la mente de una persona, no hay forma de que lo sepas hasta que hables con esa persona y que esa persona te confiese lo que siente. Entonces, cuando hablamos sobre decir la verdad, necesitamos un estándar. Necesitamos comunicarnos con la otra persona para saber qué es lo que piensa antes de abrir la boca afirmando que algo es verdad. Y eso es una responsabilidad muy grande. Es algo que lleva a la justicia. ¿Me explico? Cuando hay conflictos entre personas, imagínate, estás en un trabajo y algo no funcionó y tienes a unos que se acusan entre ellos. Fue él, no fue él, es su culpa, no es la suya. ¿Cómo defines? Hay que investigar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la falla? Se hizo el mantenimiento, se siguieron las reglas y buscar la evidencia para tratar de concluir en base a los hechos, no a lo que ellos dicen uno del otro. No, es que él siempre ha sido así, él siempre ha sido así. ¿Y? El hecho de que una persona siempre ha sido así no significa que no puede cambiar, que no puede haber una excepción. Tienes que ir a los hechos. Y es pesado, y es cansado, y es difícil lidiar con las personas. Aunque todos estamos seguros de decir que lo correcto es decir la verdad es que muy pocos estamos dispuestos a hacerlo. En cosas sencillas no hay problema. Me preguntan qué hora es, te digo la verdad. No hay problema. Hay cosas en las que no hay ningún problema decirte la verdad. Hay otros que abusan de decir la verdad soltando la lengua, diciendo cosas que no deberían decir. Que se dicen a sí mismos, es que yo soy muy honesto. Yo soy, como dicen, muy claridoso. Yo soy muy transparente. ¿Y sabes qué? Tú eres esto y tú eres lo otro. Y puras cosas subjetivas. Afirman decir la verdad, pero están escupiendo pura subjetividad. No,
Sí hay un mandato para decir la verdad objetiva, no lo que tú crees, no lo que tú piensas, lo que se puede comprobar con hechos. Hechos. Entonces, veamos Santiago 5, 19 al 20. Fíjate, dice, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que hace volver a un pecador de su extravío, perdón, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Y yo digo, se oye muy bonito, ¿no? Alguien está extraviado, otro lo hace volver y lo libró de la muerte. Es bueno que eso se haga, ¿verdad? Y la manera en que lo explica Santiago, la verdad se oye está inspirador. O yo quiero andar trayendo a la gente extraviada. Los que se extravían de la verdad, yo quiero ser quien los regrese a la verdad para salvarlos de la muerte. Ok, ¿qué se tiene que hacer para que cuando alguien se extravía de la verdad que regrese? ¿Cómo le haces? Vamos a Mateo 18, 15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. O sea, que cuando alguien se extravía de la verdad, ¿cuál es el criterio para saber que ya no está en la verdad? Algo objetivo, la Biblia. Ahí dice qué debes hacer y qué no debes hacer, ¿correcto? Si tú ves que alguien está haciendo algo que la Biblia dice que no deberías hacer, esa persona se extravió de la verdad. ¿Cómo lo regresas? ¿Mm? ¿Puedes regresarlo sin que se dé cuenta? No. ¿Puedes obligarlo a regresarse? No. Tiene que ser algo voluntario. Entonces, ¿cómo lo regresas? Primero tienes que hacerle ver que lo que hace no es verdad, no es correcto. Y eso requiere lo que Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Hazle ver su falta. ¿A quién le gusta que le digan sus errores? Levante su mano. Ay, a mí me encanta. Mienten. A todos los que yo les he dicho cosas que he visto, todos se enojan y se molestan. Ya después agarramos la onda, ¿verdad? Y después, no, sí, sí, es cierto. Pero siempre, quien haya puesto en práctica esto, sabe que a nadie le gusta que le digan sus errores, a nadie. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo traes a la verdad a alguien que se extravió? Con una situación muy incómoda, difícil, complicada. Oye, estás mal. ¿Cómo que estoy mal? Sí, esto es lo que dice la Biblia. No estás haciendo lo correcto. Se va a enojar, se va a defender. Se oye muy bonito. Yo lo traje de regreso a la verdad. Pero el proceso no es nada bonito. Porque si es aferrada a esa persona, va a decir, no es cierto. No es cierto. Y muchas veces nada más es orgullo. Porque claramente le muestras la evidencia bíblica. No es cierto. Ah, entonces hay que traer testigos. Versículo 16. Y ya se complicó más el asunto, ¿verdad? Ya es más difícil. Sigue de necio, dilo a la iglesia. Decir la verdad. En mis años como cristiano, 28 años ya, he aprendido que muy pocos tienen el valor de hacer eso. Muy pocos. La gran mayoría no se quiere meter en problemas. La gran mayoría, mejor, le dicen a otros lo que anda haciendo, pero ellos no van y le dicen a la persona. La gran mayoría le cuenta a alguien en confianza, cuando el mandato es con él a solas, no con ninguna otra persona a solas, ¿verdad? Y no lo hacemos. Pero hay que decir la verdad, sí, pero a veces no me gusta, no quiero. ¿Por qué? Porque duele, la verdad duele, la verdad divide y la verdad ofende. Casi nunca hablamos de esos temas cuando hablamos de verdad. Decir la verdad y le enseñamos a los niños, tú tienes que decir la verdad, no debes echar mentiras. Y luego nosotros estamos en una situación difícil y dices, ay no,
porque ¿cómo me va a ir? A veces decir la verdad te va a costar tu trabajo, te va a costar tus amistades, porque ofendes, porque haces que las personas sufran cuando dices la verdad. He escuchado tristemente a muchos cristianos decir, se revela un pecado grave en alguien, Dios lo saca a la luz. Muchos dicen, yo ya sabía. ¿Cómo que ya sabías? Ya sabía. Y luego, no, pues dije, pues que Dios lo juzgue. ¿Quién soy yo? No, sí, yo le dije a la hermana no sé qué y estábamos orando por él. ¿Cuál es el mandamiento? Di la verdad. Di la verdad. Si no la dices, eres cómplice. Pero es que duele, claro que duele. Ahí está el punto crucial de la diferencia entre ser bíblico y ser sentimentalista. Para evitar el dolor, la división, la ofensa, están dispuestos a callarse, están dispuestos a mentir. Sentimentalismo. Para ellos los sentimientos y la armonía están por encima de la verdad. Y decir la verdad se vuelve opcional si va a provocar dolor, si va a traer división. Si duele, no debió haberse dicho, es el lema sentimentalista. Pero el mandato es, di la verdad. Vamos a hablar de estos 3 puntos. La verdad duele, la verdad divide y la verdad ofende. Empecemos con las ofensas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué alguien se ofende al decir la verdad? Digo, yo entiendo que se ofendan cuando les dices una mentira, ¿verdad? Pero si les dices la verdad, ¿por qué se ofenderían? ¿Te has puesto a analizar por qué? O sea, imagínate, yo estoy diciendo algo mal y alguien viene y me dice, estás mal. Y yo digo, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decirme que estoy mal cuando en realidad estoy mal? ¿Mm? He tenido esta conversación con muchos, cristianos y no cristianos. Cuando hablamos sobre el tema de la ofensa, ¿es una ofensa decir la verdad a alguien? Y siempre genera polémica. Y a veces uso ese tema en equipos y personas que no son cristianos precisamente para llegar al punto de que se requiere un estándar, ¿verdad? A mí me hicieron esta pregunta hablando de esos temas y quiero que hagamos el ejercicio a ver qué responderías tú. Me hacen esta pregunta delante de otras personas, con contexto y sin contexto los que están oyendo. Y me dicen, Hernán, porque saben que soy cristiano y saben que soy pastor. Hernán, si en el trabajo te asignan un compañero que es hombre biológico, pero se identifica como mujer y te pide que le llames Margarita y que siempre te refieras a él como ella, ¿qué harías? Y yo pude ver cómo todos voltearon. ¿Por qué? Porque es un tema polémico y está basado en la ofensa, ¿verdad? Llega entonces, entre comillas, Margarita. Es un hombre biológico. Su credencial de lector dice, bueno, no quiero agredir a nadie con el nombre, me voy a inventar, Fulano Valdés. Y ahí estoy, yo soy Valdés. Fulano Valdés, porque le digo, se llama Héctor, no sé qué, van a decir el Héctor, Margarita. No. Se llama con un nombre de hombre, porque nació hombre, pero en algún momento del tiempo se convenció que es mujer y ahora pide a todos que le llamen Margarita y que no le digas él, sino ella. Y estás en el trabajo y me lo asignaron a mí. Tengo que trabajar con él. Y todos saben que yo soy cristiano y que no estoy de acuerdo con la ideología de género. Así que, ¿qué responderías tú? Tienes los reflectores. Todos están esperando a ver qué respondes. ¿Qué responderías? Primero, respuestas que yo he visto que otros dan. No, pues yo lo respeto. Es más, le voy a decir Maggie de cariño. ¿Verdad? ¿Por qué? No me voy a meter en problemas. Yo no sé quién para decirle que no es Margarita. Se trata de que todos la llevemos en paz, ¿no? Así que muchos dicen, está bien, ¿qué onda mi Margarita?
¿Cómo te va? No hay problema. Ok, entiendo que el mundo diga eso, pero cristianos, también he escuchado cristianos decir que no tienen ningún problema. Y usan este argumento. Ay, pues si él se llama Jesús y le digo Chuy, se llama Francisco y le digo Paco, este se llama fulano y le digo Margarita, es lo mismo. ¿Qué opinas del argumento? Pero si tenemos que hablar siempre la verdad, aquí tenemos una situación interesante, ¿no? ¿Es verdad que es mujer? Si yo me refiero a él como ella, con el nombre de ella, ya no estoy hablando con verdad. Ya no estoy hablando según los hechos, ¿verdad? Estoy quebrantando el noveno mandamiento. Si le digo la verdad a este hombre, ¿se va a ofender? Sí se va a ofender. Pero estoy en el trabajo. En el trabajo no hay ninguna política al respecto. Y lo imagínate, y es familiar del jefe. Cuando le diga, Hernán no me quiere decir Margarita, yo voy a tener problemas. ¿Qué tal si me corren? ¿Mm? ¿Qué tal si me corren? ¿Qué haríamos? Primero, hay que hacer este análisis. Y así les expliqué, ya después les digo cuál fue mi respuesta directa. Yo dije, para empezar, tenemos que estar de acuerdo en que cuando alguien afirma algo, eso tiene que ser verdad, ¿correcto? Correcto, se debe decir la verdad. Ahora, ¿él realmente es una mujer? Y algunos dicen, sí. ¿Cómo sabemos si alguien es mujer? ¿Un ser humano es mujer o hombre? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál es el criterio? Yo puedo darte una respuesta bíblica rápida. Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Listo. ¿Cuántos tipos hay? Varón y hembra. Hombre, mujer. ¿Hay un tercero bíblicamente? No. Como dicen, Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Hombre, mujer. Bíblicamente no hay de otra. No hay un tercero, no hay no binario, ni género embrujado, ni escondido, ni nublado. Estoy diciendo puros nombres reales. Hombre, mujer. Bíblicamente eso está simple. Explícaselo a alguien que no conoce la Biblia y que no le importa la Biblia. ¿Cómo se lo explicas de manera que lo entienda? Bueno, ¿qué es una mujer? Es lo primero que les pregunté. ¿Qué es una mujer? Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Cuál es la respuesta que vas a escuchar? Una mujer es aquel individuo que se identifica como mujer. Ok, pero ¿qué es una mujer? Es un individuo que se identifica como mujer. ¿Qué es una mujer? Ah, bueno, según la cultura, hay ciertas costumbres, ciertas vestimentas que hacen mujer. ¿Y qué es eso? ¿Qué es? Y ya no hay forma de que me respondan sin usar la palabra mujer. No sé si te ha pasado. No sé si les he preguntado a alguien. Entonces, para saber si alguien es mujer o no, necesitamos un estándar contra que comparar. Algo que no dependa de mi mente ni de la mente de alguien más. Algo en lo que todos podamos decir, sí, eso es una mujer, independientemente de lo que pienses y de la cultura en la que te encuentres. Es decir, tiene que ser algo objetivo. Objetivo, que no depende de la percepción de alguien en particular. Porque si tú dices, yo soy mujer, ok, ¿y la barba? Soy una mujer con barba. Ok. Vas con otra y dices, soy mujer. ¿Y tu barba? No, las mujeres no tienen barba. Entonces pongámonos de acuerdo. ¿Tienen o no tienen? A veces tienen, a veces no tienen. Ok, entonces, ¿qué es? No puedes definirme qué es, porque no puedes hacer una lista de cosas objetivas si depende de la percepción de cada quien. ¿Me explico? Hoy es legal en nuestro país, yo puedo legalmente ser mujer.
pero identificarme como hombre. Y sigo viviendo exactamente igual. Aunque en mis documentos soy mujer, yo sigo viviendo tal y como estoy viviendo. Y nadie me puede decir que no soy mujer. De hecho, en el vagón rosa, ¿se acuerdan? Un vagón del metro donde solo suben mujeres. Y dije, tienen un serio problema, porque yo me puedo subir y van a decir, ¿qué haces tú aquí? Y yo le decir, pues soy una mujer y nadie me lo va a poder negar. ¿Correcto? Sin embargo, he sabido de casos donde patean y golpean a hombres que se suben al vagón, aunque dicen que son mujeres. Entonces necesitamos una definición que no depende de la percepción de alguien, sino algo que podamos validar. ¿Correcto? Ahora yo te propongo este que encontré que me gusta mucho porque resuelve muchos problemas que te encuentras a la hora de hablar de esto. Es de una persona que se llama Alan Schlemon, del ministerio Stand to Reason. Él dice, la mujer, por definición, objetivo, es un humano adulto cuyo cuerpo está organizado en torno a dos funciones relacionadas. Número uno, la producción, almacenamiento y liberación de óvulos. Y número dos, la gestación de un ser humano. Un hombre es un humano adulto cuyo cuerpo está organizado en torno a la producción, almacenamiento y distribución de esperma. Ok, ¿en qué se basa? Bueno, ¿cómo es que obtienes un ser humano? Olvidémonos de Adán y Eva. Después de ahí, ¿cómo obtienes un ser humano? Un óvulo y un espermatozoide. ¿Hay alguna otra cosa necesaria? No. Ahora, para la reproducción, hay seres humanos que generan óvulos y seres humanos que generan esperma. Hombre, mujer. Quien genera óvulos es mujer. Tiene capacidad de dar vida. Puede almacenar a otro ser humano dentro de sí. Hombres, no puede generar vida. No puede albergar un humano dentro de sí. Produce esperma. Uno produce óvulo y todo lo que se requiere. Y otro produce esperma y todo lo que se requiere en la producción, almacenamiento, distribución, todo. ¿Por qué de esa manera? Dicen, porque hay mujeres que no tienen matriz. Hay mujeres que no ovulan. Pero si tu cuerpo está organizado en torno a eso, caes en la categoría de mujer, aunque haya partes de ti que no funcionen o naciste sin ellas. Por ejemplo, si decimos, describe un ser humano, una cabeza, dos brazos y dos piernas, ¿de acuerdo? ¿Y si alguien nace sin una pierna, no es un ser humano? Decimos, claro que es un ser humano, pero le falta una pierna, le falta un brazo. Y dice, cuando nace con dos cabezas, ¿sigue siendo un ser humano o es otra cosa? Sigue siendo un ser humano. Pero algún proceso falló, algo no se produjo bien, algo no funcionó como debió funcionar. De manera que hay desviaciones, hay mutaciones, hay errores. Pero el hecho de que un ser humano nazca sin una pierna no nos obliga ni es necesario redefinir qué es un ser humano. Tú pones todos los términos generales para identificarlo. Ahora, ningún ser humano produce algo más para la reproducción que no sea un óvulo o un esperma, ¿verdad? De manera que solo hay dos sexos, no hay un tercero. Entonces, evaluemos a fulano que se llama Margarita a sí mismo. Pongamos una definición. ¿Es hombre o es mujer? Según la definición objetiva, que no depende de mi percepción ni la de nadie más, que es verificable, es hombre. Entonces, Margarita miente. ¿Correcto? Miente. ¿Debo unirme a su mentira o debo decir la verdad? El noveno mandamiento dice, di la verdad. Así que cuando le dices ella o le dices Margarita, mientes. ¿Se entiende? Ahora, entonces, ¿qué haces? Le dices, no, 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 tú no eres Margarita, tú eres fulano y te voy a decir fulano, te guste o no te guste. ¿Cómo ves? ¿Mm? ¿Estás obrando bien o no? Levanta tu mano. Dice, sí, eso es lo correcto, amén, gloria al Señor. ¿No?
¿Quién dice, no, así no? ¿Y por qué? Dice Pablo que nuestra plática sea amena y de buen gusto. ¿Decirle así a fulano sería ameno y de buen gusto? Definitivamente no. Así que el mandato no es ser déspota, ni menospreciar a las personas, ni degradarlas por su manera de pensar. ¿Se entiende? Pero entonces, ¿cómo digo la verdad sin evitar que se ofenda? Primero, tengo que quitar los elementos ofensivos innecesarios de la verdad que voy a comunicar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo contesté y ya no me preguntaron más. Dime tú qué opinas. Yo le diría, estoy dispuesto, a respetar lo que ese hombre piensa. No voy a pretender cambiarle su opinión, ni lo voy a forzar a que se ajuste a mi manera de pensar. Y lo mismo espero de él hacia mí, ¿verdad? Yo respeto su cosmovisión. Él está plenamente convencido de que no es él, sino ella. Te respeto. Pero yo estoy plenamente convencido de que no eres ella, sino él. Y así como yo respeto tu postura y tu cosmovisión, yo te pido que respetes la mía. Así que hagamos un acuerdo para vivir en paz. ¿Qué te parece si yo no trato de forzarte a ti a hacer lo que yo quiero y comportarte como yo pienso que debes hacerlo y tú no me forzas a mí a comportarme como tú quieres o como tú piensas que debo? Si tú me dices a mí que yo te diga ella o Margarita, ya me metiste en problemas. Si yo soy cristiano, ¿te gustaría que te obligara a ir a la iglesia porque si no me ofendes? No. ¿Te gustaría que yo, porque soy cristiano, te obligue a que tienes que orar siempre que vas a tomar los alimentos? No. Entonces, tú no me obligues a hacer cosas que yo no creo correctas. Así que te llamas fulano Valdés. Ok, no te puedo llamar Margarita, pero tampoco te voy a decir fulano. ¿Cómo ves si de aquí en adelante te digo Valdés? ¿Qué opinas? Y yo les dije, ¿y ustedes qué opinan? Suena justo. Y se acabó el tema. No estoy mintiendo, no estoy diciendo mentiras, no lo estoy ofendiendo de forma innecesaria. Busquemos un acuerdo, Valdés. Hay muchas personas que les llaman por su nombre, ¿verdad? Y muchos a los que les llaman por su apellido. Así que yo le podría decir, Valdés, vamos a junta. Valdés, ayúdame con esto. Y no va a haber ningún problema. ¿Se entiende? Y no quebranto el noveno mandamiento, ni lo que Pablo dijo de que nuestra plática sea amena y de buen gusto. Pero ¿qué pasa si Margarita no quiere? Y me dice, no, 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 no. Si tú no me dices Margarita, machista, opresor, te voy a acusar. ¿Qué procede ahí? Acúsame. Pero no voy a participar de tu ilusión. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es verdad. Porque no es verdad. Así que cada persona puede tener la ilusión que le plazca, siempre y cuando a mí no me obliga a participar en esa ilusión. ¿Entiende? La verdad ofende. ¿Se va a ofender cuando le diga eso? Probablemente. Pero yo no estoy agregando ningún elemento ofensivo a esa verdad. Mi objetivo en todo momento es encontrar la paz y la armonía sin dejar de decir la verdad. Y si eso no funciona para él, pues entonces vayamos a otras instancias. Porque mi propósito es obedecer a Dios y ser amable con los demás y estoy tratando de hacer ambas cosas. ¿Se entiende? Entonces, cuando decir la verdad ofende, que se ofendan, pero no soy yo quien les ofende. El problema es con los hechos, la realidad. Tenemos que cuidar que nuestra forma de hablar comunique con el incrédulo que nuestra intención no es discutir, nuestra intención no es pelear. Pero es distinto cuando hablamos de reprender, ¿verdad?
Cuando reprendes, no se trata de ser amable, se trata de regañar. Si tú le dices a tu hijo cuando está chiquito, ay, mijito, no agarres eso con tus manitas, no te comas esa caquita, no le metas la mano al hocico al perro. Y lo hace, y lo hace, y lo hace, y siempre le hablaste bonito y bonito y bonito, ¿qué va a pasar con ese niño? Lo estás malcriando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de reprender, tenemos que introducir el tema de mal de pena. Mal de pena. ¿Cuál es el mal de pena? Aquel que viene como retribución justa por el mal que cometiste. Eso es lo que enseña a una persona que hizo algo mal cuando experimenta ese mal. Por eso en la reprensión, en la corrección, si no hay mal de pena, no sirve. No sirve. Imagínate que el castigo por exceder la velocidad en zona escolar son 1,000 pesos. Ah, no respetaste la zona escolar, tenga sus 1,000 pesos. ¿Qué va a pasar? ¿La gente va a respetar el límite? Oye, necesito una lana. Déjame pasarme varias zonas escolares y obtengo el castigo. Eso no es un castigo. ¿Por qué? Porque no me genera ningún dolor. Al contrario, eso es una recompensa. Para que el castigo sea castigo, tiene que doler. Y no necesariamente físicamente. Te juro que te duelen más 20,000 pesos que te quiten y una patada en el trasero. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ¿cómo cuesta ganar el dinero? Obviamente hay gente que tiene mucho dinero que va a decir, siempre quítamelos, no pasa nada. Bueno, tiene que haber otra forma de darle su mal de pena. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Porque a veces estamos en problemas tan duros y tan difíciles. Es cierto, la Biblia dice que a veces nada más es para hacer que nos parezcamos cada vez más a Jesús, pero en su mayoría, ¿qué es? Nuestra negligencia, nuestra ignorancia. Y Dios deja que te duela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, no aprendes. Entonces, cuidado con, es que se me va a ofender. A ver, lo que hizo merece mal de pena, ni modo. Pero estoy con un incrédulo. Entonces, a ver, veámoslo de la manera más amable porque no puedo reprenderlo porque es ignorante de las cosas de Dios. Más bien tengo que tratar de hacerle ver, tratar de hacerle entender, mostrarle la luz que Dios me ha dado, a ver si Dios le permite comprenderlo. El enfoque es muy distinto, pero a veces revolvemos los temas. Y al de afuera, al incrédulo, lo anda reprendiendo y cortándole cabezas a todos, son unos degenerados, se van al infierno. Y el cristiano negligente que peca y que peca, no, es un hermanito, hay que darle amor, comprensión y ternura. Hipócritas, estás al revés, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las ofensas, hacemos todo lo posible por evitar la ofensa nuestra. Pero si la verdad ofende, que se ofendan. Yo no le voy a agregar nada a esa ofensa. Tengo que decir la verdad y aceptar las consecuencias. Siempre voy a buscar la paz, la armonía, el respeto mutuo. Cuando no se puede, ni modo. Ahora, la división. La verdad divide. Hace poquito escuché a una persona que se autodenominaba cristiano. No puedo saber si lo es o no porque no conozco sus obras, pero lo que dijo estaba bárbaro. Dijo, todo el que trae división es del diablo. ¿Qué opinas? Toda persona que trae división es del diablo, dijo. Y era un video. O sea que muchas personas escucharon eso. ¿Es verdad o es mentira? Bueno, tienes un serio problema con Jesús. Mateo 10, 34 al 36. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. ¿Quién trae esa división intrafamiliar?
Jesús. Todo el que divide es del diablo. ¿Qué tontería acaba de decir? Es una tontería. La Torre de Babel. ¿Quién trajo toda la división en la Torre de Babel? Dios dijo, están unidos como un solo hombre. Y los dividió a todos. ¿Es Dios del diablo? Por supuesto que no. Pero tristemente muchos cristianos piensan, ay, no, es que no hay que dividir. No, sí. Sí hay que dividir, pero con la verdad. La verdad divide. ¿Me explico? Cuando decimos la verdad, ¿qué opciones tienes? ¿La afirmas o la niegas? ¿Hay algún punto intermedio? ¿Sí o no? Muchos dicen, yo soy neutro. Neutro. A ver, Mateo 12:30, palabras de Jesús. El que no está de mi parte, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, esparce. Puede decir, Jesús, yo neutro. Mateo 25:31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Ok, ¿y los neutros? ¿Dónde van? Jesús, te falta el corral para los neutros. Los que no son ni cabra ni oveja. ¿Existen? O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. ¿Cuántos andan sin padre en la vida? Dicen, yo ni de Dios ni del diablo. ¿Se puede? Ese es el problema con la verdad objetiva, que no hay puntos medios. ¿Es o no es? ¿O estás con Cristo o contra Él? Es un tema que yo a veces batallo mucho para que me entiendan los no creyentes. Porque le digo, si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Y dicen, ¿y por qué? Yo no soy hijo del diablo. ¿Te ha pasado alguna vez? Luego, prontos para decir, no soy de Dios, pero tampoco soy del diablo. ¿Cómo concluyes que no eres del diablo? Les digo. ¿Cómo? Bueno, pues yo no he matado a nadie. Yo no soy narcotraficante, ni violador. Ok, pero si no eres de Dios, en automático, estás contra Dios. ¿Por qué? Porque si no haces el bien, ¿qué haces? El mal. No hay neutro. ¿Es bueno o es malo? No hay medio bueno ni medio malo. Así como o es un kilo o no es un kilo. Podrás decir que es medio kilo, pero no es un kilo. ¿Se entiende? La verdad, en la naturaleza de la verdad objetiva, siempre divide. Siempre. Es inevitable. Siempre la verdad va a traer división. Siempre. Los que la afirman y los que la niegan. No hay de otra. Entonces, cuando nos reunimos a estudiar la Biblia, se va a dividir la gente. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Es verdad o es mentira? Y vas a tomar una decisión. Siempre que hables de la verdad, vas a encontrar oposición. ¿Por qué? Porque siempre va a haber personas que van a decir no estoy de acuerdo. ¿Y qué significa la oposición? ¿Que me van a tratar de matar? ¿Que me van a aventar piedras? No. La oposición va a haber gente que no. Estás incorrecto, estás equivocado. Y siempre va a haber gente que va a tratar de refutar la verdad que tú dices. Es inevitable porque es la naturaleza de la verdad. Pero nuestra sociedad está tan confundida con los términos de verdad que dicen la verdad absoluta no existe. Y yo les dije, eso se autorrefuta a sí mismo. Si la verdad absoluta no existe, lo que me estás diciendo, entonces no es verdad. Necesitamos aprender a pensar en términos de verdad, en términos de lo que es objetivo, porque vas a dividir. En todas partes donde hables la verdad, vas a dividir. ¿Y sabes qué? Eso es bueno.
Eso es bueno. ¿Es bueno que Dios separe a las ovejas de las cabras? Sí. ¿Y los que se sienten oveja pero no son, en qué categoría caen? Una cabra que se identifica como oveja es lo que yo llamo una cabra loca. ¿Dónde cae? ¿En qué redil? ¿Con las ovejas? No. ¿Cuál es la verdad? Es que es una cabra. Pero él piensa que es oveja, no importa lo que piensa. La verdad es que es una cabra. Y va con las cabras. Por eso la Biblia enseña de dos tipos de personas en el infierno. Los que lloran y los que rechinan los dientes. Rechinar los dientes en el contexto cultural es odiar a alguien. Cuando mataron a Esteban a pedradas, dice, rechinaron los dientes contra él. Y lo mataron. Y los que lloran son las cabras locas. Los que van a decir, yo tenía 40 años de cristiano. Durante 40 años oré. Le serví al Señor. Y mira lo que me hace. Y lloran y lloran. Eran cabras locas. Porque los hechos, sus acciones, no manifestaban que fueran hijos de Dios. Y tristemente, muchos de esos, nadie les dijo la verdad. Nadie los confrontó. ¿Qué muestra más amor? ¿Decirle la verdad a alguien aunque duela? ¿Aunque se divida? ¿O callártelo? Por eso hay un proverbio que dice que más ama el amigo que hiere que el enemigo que besa. ¿Quieres saber a quién le importas en realidad? ¿Quién te dice la verdad aunque te ofendas? ¿Quién te dice la verdad aún con el riesgo de que no le vuelvas a hablar? A esa persona le importas. ¿Se entiende? La verdad divide, sí, y es necesaria la división, como en la Torre de Babel. Es necesaria la división. ¿De qué te sirve la unidad en el error? ¿De qué te sirve la unidad en la mentira? De nada sirve. Entonces, cuidado. Cuidado con decir, no, porque esto trae división. Al contrario, es necesaria la división. Es necesario decir la verdad y ver quién está a favor de la verdad. Y como en el caso de Jesús, ¿cuántas personas lo seguían antes de decirle la verdad? Todos, de que solo lo seguían por conveniencia. Miles y miles lo seguían. Y después de decirles, ustedes nada más me siguen porque les doy de comer, y de confrontarles con todo su pecado, todos lo dejaron. Y se quedaron los 12, de cual uno era traidor. Imagínate que Jesús ha dicho, no les puedo decir porque qué tal si se me van. ¿Y luego a quién voy a llevarme el cielo? ¿A quién voy a salvar? No, con el tiempo. Ellos solitos se van a dar cuenta. ¿No? La verdad. ¿Te vas a ir? Vete. ¿Por qué? Porque la verdad divide. La verdad divide. Y por último, la verdad duele. La verdad duele. Genera dolor. Voy a tratar de mencionar casos extremos, que he sabido que hay personas que se enfrentan a eso y tristemente deciden mal. En distintas ocasiones he escuchado, ya vi que alguien cometió un error muy grave, pero es reconocido como un cristiano ejemplar. Es reconocido como un verdadero líder. Incluso he dicho, yo sé que él es un buen pastor. Y no quise decir nada porque destruiría su reputación. ¿Lo has escuchado o lo has pensado alguna vez? Destruiría su reputación. De hecho, una persona como Ravi Zacarías, quizás algunos no lo conocen, un apologeta famoso a nivel internacional, hablaba siempre sobre a favor de Dios, cómo podemos demostrar racionalmente que Dios existe, y muchas cosas. Tenía un instituto a su nombre, muchas personas donaban dinero, capacitaban a muchos y los mandaban a muchas partes del mundo, y tras su muerte encontraron evidencia que demostraba que ese hombre era un farsante, que se metió con muchas mujeres y fue depredador de muchas otras mujeres, sexualmente hablando. ¿Y sabes qué les decía?
si tú dices esto de lo que yo te hice, vas a lograr que mucha gente deje de creer en Dios, porque yo he llevado mucha gente a Dios. Vas a destruir todo el ministerio que yo he formado. Vas a destruir el instituto que lleva mi nombre. Y vas a hacerle daño a muchas personas en todo el mundo si se enteran de lo que yo hice. ¿Y sabes qué decidían esas mujeres? Callarse para no generar todo ese dolor. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Y yo he escuchado que hay personas cuando les comento esto que dicen, no, sí lo entiendo. Todo el dolor que se va a generar, de que todos ellos sufran a que yo sufra, pues mejor yo sufro. ¿Qué opinas de ese argumento? Mientras ella sufría en silencio, este hombre seguía y seguía aprovechándose de otras mujeres. Fue muy triste y decepcionante para muchos cuando salió la luz sobre ese hombre. Pero lo más sorprendente no es que haya farsantes, la Biblia advierte claramente que hay falsos maestros, falsos hermanos. La Biblia es muy clara. Lo que realmente asombra es todos esos que se quedaron callados para evitar dolor. La verdad duele y a veces es necesario ese dolor para que haya cambios. Entonces imagínate, tú descubriste a alguien que una vez me pasó en una iglesia en la que conocí a varias personas de ahí, descubrieron que el pastor andaba con una de las hermanas. La esposa no sabía y la persona que los vio no quería hacer nada para no arruinar la reputación del pastor. Luego, resulta que sí confrontó al pastor y el pastor le dijo, no destruyas mi reputación ni mi familia. Y convenció a esta persona de no decir nada precisamente con ese argumento, no destruyas mi reputación y no destruyas mi familia. Pregunto, ¿quién destruye la reputación y quién destruye su familia? ¿La persona que dice la verdad o la persona que hizo la maldad? ¿Mm? Y esa pregunta se le ha hecho a muchas personas y dicen, pues la que lo dice. ¿Cómo? Sí, porque nadie sabía. Y el que dice hace que otros sepan y entonces le destruye su reputación. No, quien la destruyó es el individuo que hizo la maldad. Lo que pasa es que la gente no sabe, pero su reputación ya está destruida. Algunos piensan que se destruye hasta que la gente sabe. No, es un farsante y se tiene que decir la verdad. Ay, pero se va a sentir bien feo. ¿Sí? ¿Y el responsable de ese dolor quién es? ¿El que dice la verdad? No, el que hizo la maldad. Mal de pena. Todo el ministerio de esa persona se va a venir al suelo. ¿Quién es responsable de eso? El mismo. Y cuando tú lo digas, ¿se va a generar dolor? ¿Vas a provocar mucho dolor? Sí, mucho. A la familia del adúltero le va a doler mucho. ¿A los hijos van a quedar marcados de por vida? Sí, les va a doler mucho. Y toda su vida va a quedar marcada por ese evento. ¿Deberías decir la verdad? Sí, sí, debes decir la verdad. Y todo ese dolor es la consecuencia del pecado. Tú no eres responsable de ese dolor. El responsable es quien cometió esa maldad. Y tú debes decir la verdad a pesar de todo ese dolor que se va a generar. Déjame ponerte un ejemplo que le escuché a Paul Washer. Él decía que su doctor llevó a su mamá para que consultara con este doctor. Y ese doctor dice, le hizo tanto daño a mi mamá. Tanto daño. Y yo pensé que iba a contar una historia de que se aprovechó, los estafó. Y dijo, no, le reveló a mi mamá que tenía cáncer. Y mi mamá quedó destrozada, deshecha, con un dolor inmenso por la noticia. Pero le agradezco a ese hombre haber destrozado así a mi mamá. ¿Se entiende? Porque si no le dice que tiene cáncer,
No hay nada que ella pueda hacer para tratar de luchar contra el cáncer. ¿Era necesario ese dolor para con esa señora? Claro, claro que es necesario. Ese dolor te hace despertar. Ese dolor te hace valorar. Ese dolor te hace buscar a Dios. ¿Correcto? Fíjate bien, ¿cuándo buscamos más a Dios? ¿Cuando hay dolor o cuando hay abundancia y tranquilidad? Cuando hay dolor. ¿Por qué? Porque en la abundancia y tranquilidad no necesitamos nada. Pensamos que nosotros podemos. Oye, ¿y si pasa algo? Ahí hay dinero. Oye, ¿y si esto? Compramos esto. Todo parece fácil cuando tenemos dinero y salud, ¿sí o no? Te sientes capaz de cualquier cosa. Mientras más dinero, más capaz se sienten algunos. Pero quítale eso y quítale la salud y experimentas el dolor. Se acaba tu percepción de capacidad. Y llegas a la conclusión de que no puedes. Y entonces tienes que acudir al Salvador. El dolor que viene como mal de pena, incluso el mal natural, el que es provocado por el medio ambiente y la naturaleza, está diseñado para llevarnos a Dios. Está diseñado para que doblemos nuestras rodillas e invoquemos al Señor. Está diseñado para que nos humillemos y reconozcamos que no somos lo que pensamos. ¿Qué hizo el dolor en Pedro? ¿Qué hizo el dolor en Judas? Ahí está la diferencia entre el mal moral y el mal que viene como consecuencia de la disciplina. ¿Vas a generar mucho dolor al decir la verdad? Así sea. Dios tiene control de todo. Y ese dolor va a llevarlos a Cristo. Si son ovejas. Si son cabras, ese dolor nada más va a generar más destrucción. Pero eso no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es decir la verdad. ¿Se entiende? Es muy difícil ser honesto. ¿Estamos de acuerdo? Es muy difícil ser honesto. Decir la verdad. Y no es lo mismo que ser íntegro. Así que hay que hacer una pequeña aclaración. Si un hombre llega con su esposa y le dice, te confieso que te soy infiel, ¿fue honesto? Sí. ¿Eso es bueno? Pues sí, pero ¿de qué me sirve? Si este es un descarado, que no le importa lo que hace. No, a ver, tiene que haber integridad. ¿Qué es la integridad? Reconoces el error y muestras arrepentimiento. La honestidad por sí sola no habla de que una persona es hijo de Dios, porque hay personas muy descaradas que no ocultan lo que hacen y lo siguen haciendo. Por eso, si tú aíslas el mandamiento de decir la verdad y tienes una persona que dice, sí, yo he hecho esto y lo otro y no me importa, ¿está diciendo la verdad? Sí. ¿Está obrando bien? No, porque no hay integridad. Por eso la suma de los 10 mandamientos son necesarios. Necesitas ver todos los mandamientos para entender en el contexto qué significa no mentir, qué significa decir la verdad y que no es un simple descaro ante la realidad, sino que los 10 mandamientos te deben llevar a una integridad. Así como no miento, no me aprovecho de los demás, no participo en cosas fraudulentas, soy honesto, íntegro en lo que hago. No nada más basta con decir las cosas como son. Hay más. Por eso, si Dios lo permite, al terminar el 10º mandamiento, tenemos que ver la perspectiva de los 10 y ver qué es lo que aprendemos. A Jesús lo pusieron a prueba con esa pregunta, ¿cómo resumes la ley y los profetas? Y la manera en que Jesús responde muestra la profundidad del conocimiento de Dios que él tenía. Cuando analizas los 10 mandamientos juntos, hay mucha información que hay que ver para poder interpretar correctamente cada cosa que hacemos y cómo juzgamos al que los está haciendo para saber si es verdad o es mentira. Pero cumplir con nuestra responsabilidad es muy difícil. Nos puede afectar a nosotros y a muchos otros decir la verdad, pero es necesario decirla. Hay que seguir el camino correcto. Hay que hacer las cosas como Dios ha dicho, confiando en que Él no miente, como lo vimos la semana pasada. Es imposible que Dios mienta. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Lo que estoy haciendo es como lo dice la Biblia, vas bien. No, aunque tú te sientas muy bien, vas mal.
Y ninguno de nosotros puede ser partícipe de las malas obras de alguien. Ser cristiano implica una constante confrontación entre nosotros mismos, ¿verdad? Si tu hermano peca, repréndele. Lucas 17:3. Y si se arrepiente, perdónalo. La vida cristiana requiere decir la verdad en situaciones incómodas, difíciles, que dividen y que generan dolor. Ofenden. Ni modo. Hay que hacer lo que Dios dice. Hay que pagar el precio. La Biblia enseña que después vendrá una recompensa, ¿verdad? ¿Cómo le fue a Pablo por decir la verdad? ¿Cómo le fue a Pedro, a Jacobo? ¿Cómo le fue a Jesús por decir la verdad? ¿Cómo nos va a ir a nosotros por decir la verdad? Ahí está el patrón. No esperes que por decir la verdad todo va a estar bien. Tienes que entender, decir la verdad trae consecuencias. Y eso es lo que debemos enseñar. Decir la verdad trae consecuencias y las debes aceptar. Eso es lo que se requiere para seguir diciendo la verdad. Cuando tú omites esa parte y le dices a alguien, di la verdad y te vas a sentir mejor, va a decir, ay, sí, sí me siento mejor, pero muchas veces te vas a sentir peor y vas a decir, ¿por qué decía? No debí haber dicho nada. Quizás no debí decirlo a nadie, pero el mandamiento es di la verdad. Por eso, siempre que hablemos de este mandamiento, tiene que estar acompañado con la información de que te va a ir mal por decir la verdad. Y debes estar dispuesto a pagar ese mal, con tal de obedecer a Dios. Esa es la característica de los cristianos históricamente hablando. No devuelven mal por mal. Y cuando hacen el bien, acepta el mal que viene como consecuencia. Así que se requiere valor, hermanos. Se requiere conocer la verdad. Para que cuando la digas, estás seguro de que la dijiste y que no le agregaste nada que es ofensivo a lo que de por sí ofende. Pero cuando se va a reprender, hay que decir las cosas como son. Y tiene que haber un dolor, tiene que haber una pena, un castigo, para ver si esa persona reacciona. Funciona con los hijos, funciona entre hermanos, funciona con el mundo. Así se rige nuestra sociedad. Por eso hay ley, por eso hay policías, por eso hay cárceles. Es necesario para que podamos avanzar. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo espero que nos demos cuenta. Yo soy el primero en darme cuenta porque soy el primero que se prepara para esto. De lo complicado que es ser honesto. Hay mandamientos que hemos visto que son muy complicados, pero este aplica en todo lo que haces, todo lo que dices. Y siempre estamos abriendo la boca, ¿sí o no? Siempre estamos abriendo la boca. ¿Cómo nos aseguramos que lo que vamos a decir antes de decirlo es verdad? Requiere mucho conocimiento bíblico. Requiere mucha información bíblica. Requiere que entendamos qué es lo que dice la Biblia para poder saber si lo que voy a decir es correcto o no, si es verdad o no. El mundo no quiere ser honesto. Al mundo no le gustan los honestos. Así que, como dijo la Escritura, los envío como corderos entre lobos. El mundo los aborrecerá. En el mundo tendréis aflicción. Son cosas bíblicas, innegables. Y tú dices, qué raro, a mí no me pasa. Hay que examinarnos. ¿Cómo que no te pasa? ¿Estás hablando la verdad? ¿Estás diciendo la verdad cuando debe ser dicha? No, por eso no te pasa. Pero debemos aprovechar las oportunidades, hablar de forma amena y de buen gusto y decir la verdad. Y estar preparados para la consecuencia. Ahí está el mérito en hacer el bien, la preparación para aceptar la consecuencia. Si haces el bien solamente cuando no hay consecuencia,
no sirve. El bien se hace siempre a pesar de la consecuencia. Así que pidamos a Dios que nos dé el valor que necesitamos para no valorar más lo que tenemos. Porque cuando está en riesgo nuestro patrimonio, cuando está en riesgo nuestro trabajo, nuestra reputación, no queremos decir la verdad. Pero debemos de decirla a pesar de eso, porque nuestra confianza no está en nuestro trabajo, ni en nuestra reputación, ni en nuestros amigos. Se supone que está depositada en Dios. Y por eso podemos decir, no importa la consecuencia, porque yo confío en Dios y no en las cosas que tengo. Dios quita y Dios da. Y la promesa es que no me va a desamparar. Entonces, pidámosle a Dios el valor de decir la verdad, la capacidad para defender la verdad que decimos, el entendimiento para saber qué es verdad. Y de esa manera, creo yo, vamos a ver más de cerca qué es el cristianismo bíblico y lo que los cristianos en todos los tiempos y todas las eras que han vivido siempre han experimentado oposición, solo por decir la verdad. Si nosotros estamos bien contentos con el mundo y todos nos tratan bien del mundo y nunca nos metemos en problemas, algo estamos haciendo mal. ¿Me explico? Entonces vamos a orar. Señor, gracias, porque es tu misericordia y es tu gracia la que nos sostiene. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad para decir siempre la verdad, porque hay tanto que no conocemos, hay tanto que ignoramos, y a veces hay cosas que amamos más que a ti y no queremos perderlas. Por eso, lamentablemente, Señor, estamos dispuestos a ocultar la verdad con tal de salir beneficiados o con tal de evitar las pérdidas que vienen como consecuencia de decir la verdad. Por eso lo primero que queremos hacer es confesar ante ti que hemos pecado. Ayúdanos, Señor, a ser honestos e íntegros, a decir la verdad y acompañarlas con nuestras obras que demuestran que somos hijos de la verdad. Ayúdanos a enfrentar las situaciones con plena confianza en ti. Que tú seas nuestro refugio, Señor, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando sentamos la presión exterior del mundo, que quiere que nos comportemos como el mundo se comporta. Ayúdame a reaccionar de buena forma, como dice tu palabra, de forma amena y de buen gusto, sabiendo cómo hablar con los que no te conocen, mostrando amor y paciencia con aquellos que no entienden. Ayúdenos también a discernir cuándo hay que decir la verdad, Señor, de manera clara y directa, como en la reprensión. No queremos, Señor, evitar la reprensión cuando es necesaria. Tu palabra lo manda. Ayúdenos, Señor, a saber cuándo reprender y cuándo exhortar, a entender la diferencia entre estos, cuándo tener paciencia y cuándo ya no tolerar la maldad. Ayúdenos a saber identificar la verdad de aquello que se ve casi verdadero. Señor, hay cosas simples que podemos distinguir a la luz de tu palabra, pero hay cosas más complejas, cosas que parecen verdaderas, cosas que se oyen verdaderas, pero en realidad no lo son. Danos el discernimiento que necesitamos para poder entender qué es verdadero y qué no, aún en los detalles, aún en las cosas que normalmente pasarían desapercibidas para nosotros. Ayúdanos a tener claridad para poder hacer un juicio justo y poder defender lo que es verdadero. Ayúdanos para que podamos ayudar a otros a decir la verdad, a promover que se diga la verdad, promover la transparencia, promover la comunicación, de manera que las verdades estén siendo escuchadas por las personas una y otra vez, de manera que no las olviden. Ayúdanos, Padre, a hacer luz en las tinieblas. Ayúdanos a glorificarte, de manera que cuando hablamos con el que no te conoce, lo hablamos con gracia, siempre diciendo la verdad, dispuestos a absorber el costo, a pagar las consecuencias que eso conlleva. Y entre hermanos, Señor, ayúdanos a llevar las cargas los unos de los otros, a reprender y disciplinar como corresponda según tu palabra, para que ninguno de nosotros, Señor, sea guiado erróneamente, que la impunidad no genere más maldad, Señor, que la impunidad no promueva la desobediencia. Ayúdanos a ser justos y saber cuándo ser misericordiosos, como tú lo has sido con nosotros, Señor. Ayúdanos a ver que entre nosotros
obras, que cuando nos equivocamos, tú estás entre nosotros, se procede como corresponde y hay muestras de arrepentimiento. Ayúdanos a alegrarnos también, Señor, cuando vemos el arrepentimiento que tú concedes en nuestros hermanos, en nosotros mismos. Ayúdanos a experimentar la iglesia como debe ser vivida, hablando unos con otros con la verdad, evitando las lisonjas, la hipocresía, los chismes, los rumores, pero que podamos hacerlo con sabiduría, Señor, de manera que tú seas glorificado y que sea claro que eres tú entre nosotros y no nosotros, Señor. Nosotros no somos capaces porque somos especiales, sino que a pesar, como dice tu palabra, de ser lo más vil y despreciado, a ti te ha agradado, Señor, estar entre nosotros y traer tu verdad. Ayúdanos, Padre, para que no nos extraviemos de tu verdad. Y si alguno de nosotros se desvía, que haya otros que lo puedan traer de regreso, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. $15 minutos para tratar de responderlas. Ya hay varias preguntas. Si no tiene que ver con el tema, pues la dejamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Entiendo que puede haber preguntas complejas que requieran más tiempo de respuesta que otras, ¿verdad? Entonces no se trata de una preferencia sobre la persona que preguntó, sino el tipo de pregunta que hace. Y obviamente pues va a depender de mi criterio, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo requiere una respuesta para tratar de dejar en claro? Entonces, puede que haya respuestas a las que dedico más tiempo que otras, pero eso no significa una preferencia hacia la persona, sino el tema que está tratando y la profundidad que puede tener. Así que empiezo a leer. Dice Blanca Solórzano, buenos días, mi pregunta ¿es correcto que un pastor sea pastor si su esposa no ha nacido de nuevo, aunque lo acompañe a la iglesia? La razón es porque ya tenemos 3 años en el ministerio y en vez de que crezca la congregación, más bien se van las personas. He escuchado de diferentes personas que me dicen que su esposa no muestra amor por la iglesia y me ha confundido a mí pensando que son la esposa del pastor. El pastor no lo sabe sobre los comentarios aún. Yo les he dicho que hablen con el pastor para implementar Mateo 18, pero la mayoría se van y no quieren. Ahora es correcto que debo decirle la verdad al pastor y su esposa sobre esa situación y llevar 2 testigos. Claro que es correcto hacerlo correcto. Jesús da el camino claramente. Aquí el punto es, tendríamos que examinar bajo qué condiciones este pastor ha sido pastor, ¿verdad? ¿Se cumplen los requisitos bíblicos? El pastor no es responsable de que su esposa sea cristiana o no. No somos responsables de la salvación de alguien más, ¿verdad? Entonces, se tendría que evaluar cómo es que se cumplen los requisitos y cuál es la situación de esta mujer, ¿verdad? Obviamente va a haber personas que cumplen los requisitos, sin embargo, no es el ideal para una congregación. La Biblia no da mucha información sobre esto, pero tendríamos que verlo de esta manera. Si un hombre cumple con los requisitos, imagínate, hombre de una sola mujer, eso no significa necesariamente que está casado, ¿verdad? Pablo no estaba casado, Tito ni Timoteo estaban casados, pero hablar de hombre de una sola mujer habla de que no anda buscando a las mujeres, su amor no está en las mujeres, no anda chiflado con las mujeres, aunque no tiene su mujer, presenta una especie de fidelidad como si estuviera casado en el hecho de que no se involucra con otras mujeres, ¿verdad? No pasa las líneas que tienen que ver con la sana convivencia según la cultura en la que se encuentra, porque puede variar de cultura en cultura ese criterio y la Biblia no lo especifica directamente. Pero cuando tomas la decisión, oye, este hombre tiene una mujer que no es convertida y va a ser tropezadero para ese lugar, entonces no es sabio que ese hombre sea pastor. ¿Me explico? Aunque no hay un requisito bíblico de que si está casado tiene que ser cristiana, como dice la Biblia, te casaste, quédate tal cual estás, ¿verdad? No procures soltarte, a menos que el incrédulo quiera separarse. Entonces, si este hombre se hizo cristiano después de casado, cuando se casaron ninguno era cristiano, él ya casado, conoce de Dios, Dios lo hace nacer de nuevo, su esposa no es convertida, tú no le puedes demandar a él que se convierta a su esposa, ¿verdad? Y aunque él cumpla al pie de la letra lo que la Biblia dice en cuanto a la fidelidad y ser hombre de una sola mujer, no le puedes demandar la conversión de su esposa. Entonces aquí entra el otro criterio. ¿Va a ser tropezadero para la congregación esa situación?
Si la respuesta es sí, entonces tal hombre, aunque cumpla él individualmente los requisitos, no debería ser puesto en esa autoridad por el tropezadero que va a generar. Por ejemplo, piensa en los tatuajes. Yo sé que hay países donde no hay nada malo con los tatuajes, pero si tú estás en una comunidad donde hay un hombre que quiere ser pastor, la gente lo ve como un buen candidato, pero está tatuado de forma visible. Y en el contexto cultural va a hacer tropezar a las personas que lo vean tatuado. ¿Sería sabio poner a este hombre como pastor? No, porque lo que buscamos también es que el hermano débil no tropiece. Entonces, el primer enfoque son los requisitos bíblicos. En segundo, el tropezadero que puede generar. Entonces, no todos los hombres que cumplen los requisitos debieran pastorear por el daño que puede generar a la congregación el hecho de que él en particular esté ahí. Entonces debe ser evaluado para ver cómo va a edificar a la congregación. Entonces, en este caso, si hay personas hablando mal de su mujer por malos comportamientos de su mujer, eso de inmediato debe ser informado. ¿Me explico? Tenemos este ejemplo. Mira, en las cartas de Pablo siempre hay que dice, ya me informaron sobre el conflicto que tienen fulana y fulana. Ya me informaron que están haciendo esto. Por las cosas que me escribieron, aquí está la respuesta. Eso significa que había personas que le mandaban a Pablo a decir, oye, tenemos este problema en la iglesia, ¿verdad? Y como no se arreglaba ahí, tuvieron que apelar a la autoridad de Pablo para que trajera orden. Están cumpliendo con su mandato, o sea, están cumpliendo el noveno mandamiento de decir la verdad a la autoridad que corresponde porque no se está haciendo las cosas correctamente. Entonces, aunque tú, porque he escuchado cristianos que dicen, no, pues que se pasó una congregación donde yo no soy de esa congregación. Ok, pero el mandamiento no aplica para una congregación, sino para la iglesia de Cristo universal, ¿correcto? Aunque no sea tu congregación, si tú te enteraste de algo que te obliga a decir la verdad, tienes que enterar a los responsables de ahí. Así como le avisaban a Pablo, tienes que avisarle, oye, esto está pasando ahí, no sé si no te has dado cuenta, pero tienes que poner orden aquí, porque se están desviando de la verdad las personas. Está siendo tropezadero con eso que está pasando y tú eres el responsable de esa congregación. Aunque tú no pertenezcas a esa congregación, el mandato es entre cristianos. Entonces tienes que informar al que es responsable. Ahora, si el responsable es el problema, si él es el que está haciendo las cosas mal, entonces no puede ser cómplice de lo que está haciendo, ¿verdad? Y tienes que dejar en claro que eso está mal y ya tendría que examinarse cada caso en cómo proceder. Pero si tú te quedas callado, te vuelves cómplice de ese problema. Siguiente, dice, buenas tardes, ¿hay divisiones que son para bien? ¿Qué opinas de todos los hermanos bíblicos que se fueron? ¿Están mal solo porque ya no vienen a P, pero van a otras iglesias, también de sana doctrina, y quedó solamente una diferencia bíblica? ¿Sigues teniendo alguna comunión con alguno de ellos, ya sea tú o tu familia? ¿O no me queda claro bien la situación? Una división, hablamos de una iglesia que se divide en términos fundamentales. Si por términos secundarios nos congregamos en distintas partes, no hay una división como tal, ¿me explico? Yo no me congrego con nuestros hermanos presbiterianos porque no soy paido bautista, pero no estoy dividido o no los considero como aparte porque no se congregan donde yo me congrego. Entonces, hay divisiones secundarias o terciarias que le decimos son diferencias doctrinales que no generan división entre nosotros porque nos seguimos reconociendo como hermanos en Cristo. Y sí, tengo amigos y hermanos presbiterianos y de otras denominaciones que aunque no nos congregamos en el mismo lugar, no tengo ningún conflicto con ellos. Pero cuando hablamos de división por la verdad, ahí estamos hablando de lo esencial, ¿verdad? Algo que contradice las verdades básicas fundamentales de la Biblia. ¿Me explico? Si tú hablas de ese nivel de división, entonces alguien tiene la verdad y alguien miente o los dos mienten. Pero no puedes hacer las cosas como si nada pasara, porque la Biblia nos enseña que en las cuestiones esenciales no puedes seguir llamando cristiano al que no las afirma. Y no aceptes a nadie, dice Pablo, ni en tu casa, ni lo invites a comer, si trae un evangelio diferente. Si llamándose hermano no vive como si fuera hermano. Ahí sí es claro cuando se tiene que trazar la división. Si en lo esencial no se respeta, nos dividimos. Si una persona es excomunicada por pecado y no lo reconoce, estamos divididos. Pero entre todas las denominaciones que hay entre los cristianos, hay algunos que tienen verdad, hay algunos que no. Por ejemplo,
Testigos de Jehová se dicen cristianos, no califican según las verdades esenciales. Mormones se dicen cristianos, no califican según el cristianismo básico y esencial. ¿Debemos tener comunión con ellos como si fuéramos hermanos en Cristo? No. La Biblia es clara en cuanto a eso. Pero mis hermanos presbiterianos, no hay ningún problema. Mis hermanos bautistas particulares, no hay ningún problema. No cuenta como una división, porque seguimos en la misma base. Nos congregamos en lugares diferentes, eso sí, pero eso es para mantener la paz y la armonía entre nosotros. Así que hay que tener cuidado con la división. Si alguien llega aquí y dice, no, yo creo que se deben bautizar los niños, y viene y me pide que bautice a su niño recién nacido, le voy a decir que no, porque yo no veo eso en la Biblia. Pero es un tema donde la Biblia ni lo ordena ni lo prohíbe, esa diáfora. Entonces es cuestión de conciencia. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Mi conciencia me acusa. Para mí el bautismo es de creyentes, de personas que han nacido de nuevo. Y él dice, bueno, entonces me retiro, no estamos divididos. ¿Me explico? No tenemos acuerdo en las doctrinas secundarias de adiáfora, pero eso no significa que estamos divididos. Seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Pero para que él pueda estar en paz y bautice a su niño a gusto, va a tener que ir con un presbiteriano. ¿Y sabes qué? Lo mejor es que se quede a congregar ahí. Pero yo he conocido personas que están en iglesias presbiterianas, aunque no bautizan a sus niños. Y es más, son ancianos de iglesias presbiterianas y no creen, no afirman el paidobautismo y viven en paz. Entonces, los cristianos no estamos divididos en el sentido de que hay unos están mal, otros están bien en temas de adiáfora. Nos congregamos en lugares separados, pero en cuestión de doctrina bíblica, cualquiera que le niegue y afirme o con su doctrina contradiga verdades fundamentales, entonces sí estamos creando división y esa división es buena. Siguiente. Blanca Solórzano pregunta, ¿qué verdad se le podrá decir cuando salen genéticamente mal con dos aparatos reproductores de hombre y mujer, cuando tienen más cromosomas o más que otros? ¿Qué se les puede decir a ellos? Pues mira, tendríamos que buscar la manera de determinar, según la información objetiva que tenemos de su biología, en cuál categoría crea. Lo que no podemos hacer es crear una categoría nueva porque no existe, ¿verdad? La ausencia de algo por una deformidad o por algo que no se hizo correctamente, a veces es negligencia de los padres por el consumo de sustancias, hay muchos factores. Tenemos que ver que es una desviación, ¿verdad? Es una situación particular que hay que examinar en qué categoría cae. Pero eso no significa que esas desviaciones existan, no significa que no podamos definir lo que es un hombre y lo que es una mujer. ¿Me explico? Esas excepciones deberán ser consideradas y analizadas según su caso y su propia circunstancia. Para poder ayudarle a determinar a una persona, ok, eres hombre o eres mujer, tendría que analizarse cada caso. Pero el hecho de que existan esos casos de ninguna manera invalida que haya solamente dos sexos. Por eso cuando vamos a la definición de la reproducción, es un óvulo o un esperma, y generas óvulos o generas espermas. Algo no funciona bien, bueno, como quiera, tu cuerpo está organizado de esa manera de que si funcionara bien, generaría eso. Y aunque generas óvulos pero no puedes tener hijos, bueno, si funcionara bien, podrías tener hijos. Entonces, esas excepciones se tienen que considerar, pero de ninguna manera se justifica un nuevo tipo de sexo o un nuevo tipo de ser humano. Sigue estando en las categorías generales, pero con una desviación o deformidad o anomalía o mal funcionamiento. Si así fuese, todas las variantes tienen que tener su propio nombre, no tendría sentido el conocimiento. No podríamos agrupar nada, no podríamos hacer ciencia, no podríamos tener definiciones. Entonces partimos de lo que objetivamente es verificable y en las excepciones pues hay que examinar cada caso. Lo que sí es que hay que ayudar a una persona que esté en esa situación a encontrar dónde va a ser catalogado y cómo va a ser tratado, ¿verdad? Ayudarle a que entienda cuál es la realidad que le tocó vivir, porque aunque parece que fue un accidente o que fue un error, la Biblia enseña que Dios tiene propósito para todos, para todos. Entonces, si una persona nace sin un miembro en su cuerpo, así a Dios le pareció correcto y hay un propósito en eso. Lo peor que podemos hacer es hacerle pensar a una persona que Dios se equivocó, que Él es un error y que Él no debería ser así. Eso bíblicamente es incorrecto completamente. No hay nada que se le escape a Dios.
Y cualquier condición con la que un ser humano haya nacido, con cualquier falta, cualquier mal funcionamiento, es Dios quien consideró que para él eso era lo mejor y hay un propósito en eso. Y Dios se puede glorificar en eso. Y ese es el enfoque, eso es lo que trae paz, eso es lo que trae felicidad. Saber que aunque no soy como otros, Dios me planeó así como soy. Si yo estoy viendo lo que no tengo, voy a ser muy infeliz. Si me centro en lo que tengo, que no lo merezco, entonces voy a experimentar felicidad. La verdadera información bíblica te ayuda a ver que Dios tiene el propósito de glorificarse en ti, tal como tú viniste al mundo. ¿Me explico? Dios dijo, tú vas a glorificarme, y tomó en cuenta tus errores, tus negligencias, tus tonterías, tus berrinches, tus debilidades, todo eso fue tomado en cuenta. ¿Me explico? No es que se le escapó a Dios o que el diablo hizo algo. Todos tenemos un propósito. El punto es descubrirlo. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Y eso le da sentido a la vida, que sin sentido, sin propósito, la vida sería el infierno, ¿verdad? Aquí en la tierra. Así que hay que ser bíblicos y comunicar esas verdades a las personas que no caen en una categoría claramente. Siguiente, buenos días, bendiciones, pastor. Gracias. Si un miembro de la iglesia tiene un cargo en la iglesia y no tiene real conocimiento en la Biblia y miente, ¿qué se puede hacer si se le aplica a Mateo como usted dice y que prosigue? ¿Puede un miembro que se pone en un cargo y no tiene conocimiento de la Biblia? Bueno, también está entre los requisitos de los diáconos el conocer la verdad. Claro que va a haber grados. Por ejemplo, imagínate, Pablo establece una iglesia en Corinto y en 2 años pone ancianos. Y luego vas a la iglesia en Jerusalén. ¿Quién era anciano en la iglesia de Jerusalén? Pedro, Santiago. Si tú comparas el conocimiento de Pedro y Santiago con los ancianos que están en Corinto, ¿quién tiene más? No compares, ¿verdad? El conocimiento que tendrían Pedro por estar con Jesús en su ministerio y Santiago, medio hermano de Jesús, jamás se compararía a lo que los ancianos en Corinto tienen, ¿verdad? Entonces, la pregunta no es, pongamos al que sabe más de entre todos los que saben, no, sino el que sabe más en la congregación en la que se encuentra. El que tiene más capacidad, el que tiene mayor conocimiento, más entendimiento, que quizás si lo comparas con otra congregación, a lo mejor sabe muy poco. Pero ahí donde está es suficiente para guiar a los que van llegando, a los que Dios va trayendo. Entonces tengamos mucho cuidado cuando decimos, este hermano no sabe, ¿comparado con quién? ¿Comparado con quién? Si a mí me comparan con Juan Calvino, soy un bruto ignorante. Si me comparan con un satánico, soy un erudito bíblico, ¿verdad? Entonces, ¿con quién me vas a comparar? ¿Estoy capacitado o no? ¿Comparado con quién? Bueno, con la congregación a la que vas a pastorear, con la congregación en la que vas a servir. Ahí tienen que ser los más maduros, tienen que ser los que más saben. No comparado con todo el mundo, sino con la congregación en la que se encuentran. Y cualquier hombre que desea servir a Dios y edificar a la iglesia, si está en un lugar donde sabe que hay otros que saben más y que podrían edificar más, ese hombre buscaría que esos hombres sirvan. ¿Me explico? Ningún hombre que quiere servir a Dios le decía, pues no me importa, yo no sé cómo los demás, pero de aquí no me mueven. Ya muestras que tu objetivo no es servir a Dios. ¿Qué hizo Moisés cuando le dijeron, tú no deberías ser profeta en la rebelión de Coré? Se humilló y dijo que sea Dios quien decida, ¿verdad? No se defendió, que sea Dios quien decida. Y Dios decidió, ¿y de qué forma, verdad? Porque la tierra se tragó a todos los rebeldes. Ese es el punto. Si este hombre que dices está en un cargo y no sabe tanto, la primera pregunta es comparado con quién. Ahí con la congregación. Entonces no puede ser que se carga de enseñar, pero él sabe menos que los que pretende enseñar, pues entonces no va a funcionar, ¿verdad? No es apto entonces para ejercer ese ministerio. Entonces se tiene que evaluar los dones y los requisitos en el contexto de la congregación en la que se encuentra. Entonces, aplica para todos. Si Dios me pusiera en esa situación, y lo quiero decir de la manera más honesta posible, y Dios trae un maestro mucho más eficiente que yo, que es fácil reconocer que Dios lo usa más que a mí,
tendríamos que decirle, por favor, enséñanos. ¿Me explico? Por favor, enséñanos. Porque lo que queremos es avanzar. ¿Me explico? Y así debe de ser en todos los ministerios. Hay alguien a quien Dios está usando de una manera muy clara, pongámoslo a servir. Esa es la evidencia de que Dios quiere que sirva. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso en particular de la pregunta, pues hay que examinar el contexto de la congregación y determinar si es apto. Si él, en el contexto en el que se encuentra, puede enseñar y preservar la sana doctrina, puede identificar los errores, puede identificar las desviaciones y advertir de los peligros. Si en el contexto en el que se encuentra no es apto, entonces debe ser removido de su cargo. Yo sé que puede ser duro y difícil, pero es necesario. Y se acabó el tiempo, ¿correcto? Bien. Entonces terminamos nuestra sección de preguntas. ¿Hay avisos en línea? ¿No? Bien. Entonces despedimos la transmisión. Si Dios quiere, próximo domingo empezamos con el 10º mandamiento.